Bueno, buenos días. Vamos a hablar sobre la preposición, que es una categoría gramatical también bastante importante. Como toda categoría gramatical está dividido en cuatro aspectos que también es importante revisarlos, ¿sí? Desde lo semántico, sintáctico, morfológico y lexicológico. ¿Listo? Tanto la preposición como la conjunción nos sirven de manera, pues, son categorías gramaticales que nos sirven como enlaces. ¿Sí? Entonces, pues, ese detalle siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y bueno, pues a continuación vamos a empezar con nuestro tema, con nuestra explicación de esta palabra que también es básica en nuestra lengua. ¿Listo? Entonces, podemos decir desde lo morfológico que la preposición es una palabra invariable porque no tiene accidentes gramaticales, ¿no? Eso es obvio. Desde lo sintáctico, básicamente es un nexo subordinante, depende de otras categorías gramaticales. Ya lo vamos a encontrar tanto en la parte del sujeto como en el predicado, cumpliendo diferentes funciones. ¿Listo? Sobre todo de nexo, ya, sobre todo de nexo. Cuando se habla de diferentes funciones, pues como que está entre diferentes palabras, ¿no? Sustantivos, adjetivos, ¿no? Verbos también podemos encontrar. ¿Listo? Desde lo semántico, su significado es contextual. Va a depender mucho de la posición, ¿ya? O de la ubicación de esta palabra dentro de la oración, básicamente, o dentro de un enunciado. ¿Listo? Entonces, pues, si lo sacamos independientemente, pues como que va a ser un poquito más difícil encontrar un significado a cada una de estas palabras. ¿Listo? No es igual como poner un sustantivo, independiente o no independiente, pues siempre va a tener un significado propio. Pero en el caso de las preposiciones, no, va a tener siempre un significado, pero dependiendo de todas las otras palabras que lo estén rodeando. ¿Ok? Lexicológicamente, pues es de un inventario cerrado, es decir, no se pueden crear más o no se puede, o la Real Academia no ha aceptado nuevas preposiciones, lo que sí sucede con otras palabras, ¿no? Con otras categorías gramaticales, como son el adjetivo, el sustantivo, por ahí quizás algún verbo también, listo, pero en este caso, con la preposición, pues no han aparecido nuevas palabras y es más, tampoco la Real Academia no las acepta, ¿no? Por simplemente, ¿por qué? Porque las preposiciones son enlaces y normalmente uno cuando habla en jerga, en coloquial, en un término familiar, pues como que no anda inventando preposiciones, ¿no? Anda más inventando o de repente, no es que uno ande inventando, pero sí la población, la cultura inventa pues palabras que estén más, más relacionadas a lo adjetival, ¿no? Más relacionadas a lo sustantivo, a lo nominal. Listo, entonces las preposiciones pues escapan de esta situación. ¿Listo? Muy bien. Eso es un poco el concepto, algunas reglas. Básicamente son dos reglitas que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Es incorrecto el empleo de más de una preposición con el mismo complemento. Por ejemplo, nosotros, lo incorrecto es se autoriza la entrada con o sin pasaporte. ¿Listo? Eso es lo incorrecto. Se debe decirlo así, se debe decirlo de la siguiente manera. Se autoriza la entrada con pasaporte o sin él. ¿Está bien? Se utiliza un pronombre personal en este caso, pero es válido porque está haciendo referencia al último elemento que se ha mencionado. ¿Ok? Eh, claro, para algunos de repente puede ser chocante utilizar un pronombre personal haciendo referencia a un objeto. Sí, puede ser, pero la gramática es así, es tan dinámica que puede darse estas libertades, ¿no? Entonces, pues, y además, pues, si está dentro de lo correcto, si está dentro de la situación normal, pues, claro, se puede entender y se puede también tolerar, ¿ok? Lo incorrecto es con o sin dinero hago siempre lo que quiero. Lo correcto es con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero. Sí, profe, pero hay una redundancia. No hay redundancia, es básicamente para darle fuerza, para darle énfasis a la oración. ¿Ok? En estos casos, como ya te dije, también hay ciertas partes de la gramática que se da la libertad de jugar con las palabras, de repetir las palabras, pero
y lo hace de manera inteligente, que no cae en el vicio de la redundancia, ¿no? De repetir las palabras. ¿Listo? Básicamente, ¿por qué? Por la presencia de estas preposiciones, ¿no? Con dinero o sin dinero. O sea, no hay ningún vicio ahí, simplemente pues las preposiciones, la forma como se han puesto, el contexto hace de que se pueda repetir las palabras de esta manera. ¿Listo? Y en la segunda regla dice no puede suprimirse las preposiciones delante de los pronombres. Por ejemplo, copié los apuntes para él y mí. No, eso es incorrecto. Lo correcto sería copié los apuntes para él y para mí. ¿Te das cuenta? O sea, las preposiciones en este caso se repiten, pero es importante que se haga porque se está haciendo la referencia frente a algunos pronombres. ¿Ok? Otro más, habló mal de mí y ti. Está mal, eso es obvio, ¿no? O sea, hasta el sonido suena muy seco, suena muy frío, muy apagado, ¿no? Entonces, habló mal de ti y perdón, habló mal de mí y de ti. ¿Está bien? La preposición, acá se nota la gran importancia de la preposición para que puedas, pues, para que puedas entender, para que se pueda entender la importancia de esta categoría, ¿no? Entonces, claro, hay algunas excepciones, por ejemplo, en el caso de la preposición entre, no queda nada entre tú y yo. Está bien, en este caso no puedes decir no queda nada entre tú y entre yo, ¿no? Ahí sí suena un poco extraña la oración, ¿no? Entonces, pues, como te decía ya anteriormente, la gramática es tan dinámica que permite algunas reglas para algunas preposiciones y permite otras reglas para otras preposiciones. ¿Está bien? Es básicamente estar atento, es básicamente estar atento y cómo nosotros vamos a manejar esa información y cómo lo vamos a utilizar también. Entonces, pues, simplemente es eso. ¿Listo? A continuación, pues, es un par de tablitas que es importante que lo tengamos en cuenta, ya cuando es correcto y cuando es incorrecto, es más, lo tienes en tu libro. No voy a leer, simplemente voy a ir mencionando los que llamen más la atención. ¿Listo? Y también pasaremos a la segunda regla, ¿no? Dice, se sentó en la mesa, se sentó a la mesa. ¿Listo? Lo correcto es se sentó en la mesa, ¿no? Se sentó a la mesa es incorrecto. ¿Listo? Cáncer al pulmón. Cáncer de pulmón no es, sino lo correcto es cáncer al pulmón. Alianza juega ante la U es lo correcto. Alianza juega contra la U es lo incorrecto. Pues si se trata de un deporte, si se trata de una situación de este tipo, pues no se dice contra, se dice ante la U. Es un enfrentamiento deportivo. Está bien, es básicamente eso. ¿Listo? Eh, Avión a reacción es correcto, avión de reacción no. ¿Sí? Leí el Evangelio de San Marcos, leí el Evangelio según San Marcos, no es según el Evangelio de San Marcos. ¿Está bien? Aunque esta preposición según en los ámbitos religiosos se utiliza mucho porque hay un contexto ahí que es que el Evangelio está escrito de acuerdo a la percepción de este personaje que es Marcos. ¿Está bien? O sea, un apóstol X que aparece por ahí, ¿no? Y en los ámbitos religiosos, pues es común hablar sobre el Evangelio según San Marcos, o sea, haciendo referencia a que los evangelios, o este evangelio particularmente, ha sido escrito de manera particular, desde una visión particular de este apóstol que es Marcos. ¿Está bien? Y pasa lo mismo con los demás según San Juan, según San Mateo, según San Lucas. ¿Está bien? Pero eso, como yo te decía, y como también la regla te dice, es básicamente dentro de un contexto. En este caso, hablando de un contexto religioso. ¿Listo? Entonces, es básicamente eso, pero nosotros, que no estamos imbuidos en este ámbito religioso, pues simplemente leí el Evangelio de San Marcos, ya está. Listo, ya está, de San Marcos. ¿Está bien? Entonces eso es eso. Y por último, ahí hay otro texto que me llamó la atención, bajo ese punto de vista, no es desde este punto de vista. ¿Está bien? Ya, listo. Es lo correcto bajo este punto de vista, no es desde este punto de vista. Bajo ese punto de vista es lo correcto. Muy bien. Listo, pues. Y otros más. Los correctos, acuérdate que están a la izquierda, los incorrectos a la derecha. ¿Ya?
Y simplemente de repasar estos de acá, ¿sí? Andrés con Alexis llegaron, Andrés y Alexis llegaron, lo correcto es Andrés con Alexis llegaron, ¿sí? Andrés y Alexis llegaron, no es lo correcto. Ya, cumplí en memoria a mi padre, cumplí en memoria, perdón, cumplí en memoria a mi padre, cumplí en memoria de mi padre. Lo correcto es cumplí en memoria a, la preposición a. ¿Listo? Entramos a la mansión, entramos en la mansión. Ese creo que es un clásico de todos nosotros, ¿no? Confundimos la preposición a y la preposición en, sobre todo en estos casos, ¿no? Cuando se trata de ingresar, cuando se trata de pertenecer a alguien, cuando se trata de admitir a alguien, ¿no? Ingresó a la universidad, ingresó en la universidad, ¿no? O sea, tenemos esa mala costumbre de utilizar mal la preposición en, ¿no? Donde no debe haber. ¿Listo? Muy bien, entonces pues eso es básicamente las normas. Ah, me estaba olvidando también de una advertencia que es importante, que está relacionada al dequeísmo. Ya, me estaba olvidando esto. Ustedes saben que el dequeísmo es un vicio, ¿no? Es un vicio y es una utilización que no está considerada dentro de la norma, pero se utiliza, o sea, es un vicio, pues, es un vicio de la lengua. Ya todos lo cometemos en algún momento, entonces no podemos decir, no, yo nunca lo he hecho. O sea, todos, o sea, tanto especialistas, ¿no? Profesores, los mismos alumnos, ¿no? Todos los que estamos metidos en este ámbito de la gramática, de la ortografía, pues cometemos siempre estos tipos de errores, ya cuando estamos sobre todo en ámbitos coloquiales, en ámbitos familiares, ¿no? En ámbitos más informales. ¿Ok? Entonces, pues, hoy cometemos este vicio del dequeísmo. ¿Y en qué consiste? Es juntar la preposición de con, con la palabra que, ¿no? Con la, dice, por ejemplo, decimos, Bruno dice de que no irá a la fiesta. Para detectar esto es importante, ¿sí? Eh, te recomienda la regla, dice, es reemplazar la expresión a partir, ¿no? A partir donde aparece de que con el pronombre eso. Por ejemplo, yo digo, Bruno dice de que no irá a la fiesta. Entonces yo reemplazo todo ese que no irá a la fiesta por el pronombre eso. Bruno dice de eso. Entonces, lo correcto sería decir Bruno dice de eso o sería decir Bruno dice eso. Entonces, lo correcto sería Bruno dice eso. Entonces, pues, claro, lo correcto sería decir la oración completa. Bruno dice que no irá a la fiesta. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Igualito también en la otra segunda oración. Antonio está convencido de que eres inocente. Antonio está convencido de eso. ¿Ok? No está diciendo, perdón, sí, claro, está en este caso, lo correcto sería Antonio está convencido de eso. ¿Listo? Ya, Antonio está convencido. En este caso, bueno, acá ha pasado un error, acá se nos ha corrido la información. Sí, sería acá, dice, Antonio está convencido de eso. Antonio está convencido, sí, de eso sería. En este caso, sí cumple. Antonio está convencido de que no, perdón, de que eres inocente. ¿Listo? Ya, Antonio está convencido que eres inocente. Antonio está convencido de eso sería, ¿no? Lo correcto. ¿Listo? En el ejemplo uno pues no va de eso porque no es necesario la preposición de. Bruno dice eso, o sea, Bruno dice que no irá a la fiesta. Pero en la segunda oración, sí, ahí no hay ningún problema, se puede utilizar la preposición de, sí, para definir de qué está convencido, ¿no? En este caso, Antonio está convencido de eso, de que eres inocente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera correcta o cuál es la manera más efectiva de saber si va una preposición o no? Reemplaza, pues, desde el que hasta el final de la oración con el pronombre eso. Y te darás cuenta de que sabrás si va o no va la preposición de. ¿Listo? Como hemos visto acá en el primer ejemplo, va, perdón, no va, porque no hay buena entonación, no hay buen énfasis. Y en la segunda oración sí va, la preposición de sí va. ¿Está bien? Entonces, pues es un poco ver
y reflexionar sobre el uso de las preposiciones. Nada más, ¿no? Para tu ayuda, pues puede servirte los ejercicios de la página 230 que desarrollalos y de repente de ahí vienen las evaluaciones también, las evaluaciones semanales que estamos haciendo, ¿no? Son algunas oraciones, son algunos ejercicios con preposiciones para que te pongas a practicar y ya nos estaremos viendo en clase. ¿Sí? Entonces, pues, de mi parte es todo, es simplemente eso. Recuerda que la información que yo saco es básicamente del libro, ¿ya? Tu trabajo está en investigar, en reflexionar, en ver a ver qué cosa es lo que se puede añadir a este tema, ¿sí? Y simplemente puedes ponerlo en práctica, ¿no? Nada más. Eso es todo y ya nos estaremos viendo en clase. Recuerda estudiar lo que te dije, la página 230, ¿ya? Y ya nos estaremos viendo en clase. Chao, nos vemos.